¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Hoy hacemos juntos el cuarto encuentro del catecumenado para jóvenes y adultos de la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo, que se realiza en esta plataforma de Buen Consejo TV. Una alegría poder compartirlo. Hoy lo hacemos grabado, sin embargo, vamos a poder juntos contemplar y meditar acerca de esta persona, que es la persona de Jesús, del Salvador. Sin mucho prolegómeno, vamos a escuchar dos textos de la Sagrada Escritura. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó abandonarla, pero como era un hombre justo, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevar a María, tu esposa, a tu casa, ya que está esperando por obra del Espíritu Santo. Y tú le pondrás nombre al hijo que ella dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que le puso por nombre Jesús. Mateo 1, 18, 25. Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante, vio otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea. Enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Mateo 4, 17, 23. Jesús, enviado de Dios. En la reunión anterior, como les dije, tuvimos una semblanza acerca de Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que fue enviado al mundo por el Padre para conseguir la salvación para toda la humanidad y conducirla a la amistad con Dios. Jesús, como escuchamos, se encarnó en el seno de la Virgen María. Ella era una joven hebrea de unos 15 años. Había decidido hacer la voluntad de Dios en su vida. El Señor le pidió algo inaudito: ser la madre de su Hijo. El Espíritu Santo la fecundó con su poder y ella aceptó por la fe, concibiéndolo a Jesús primero en su corazón y después en su seno. Ella fue virgen antes, durante y después del parto. Es la llena de gracia. Nunca tuvo pecado y desde su mismísima concepción, en orden a prepararse a ser la madre del Salvador, y por los méritos de su divino Hijo, vivió en esta amistad con Dios permanente. Por eso proporcionó una respuesta enteramente libre y desde lo hondo de su corazón. Una respuesta a Dios que la hizo calificar por su prima Isabel como a la que llamarán feliz todas las generaciones. Este niño, santo desde el vientre de su madre, es el Salvador prometido al pueblo de Israel.
el Mesías. Y no solo para el pueblo elegido, sino para quienes a lo largo de los siglos, aún entre sombras y buscando a tientas, lo desean como su Redentor. Traerá al mundo el consuelo de Dios, y el modo en que se lleva a cabo esta redención es a través de la muerte de este Jesús en la cruz. El Señor eligió el camino de la humildad y del encuentro con los pobres y excluidos para comunicar su mensaje. Con todos aquellos con quienes se encuentra, tiene gestos y palabras que manifiestan su misión. Y para que en esta tarea lo ayudasen, se rodeó de personas simples, como cualquiera de nosotros, que tenían una fascinación por él y que serían sus mejores y primeros anunciadores, los apóstoles. Así, quienes lo seguían, primero aprendieron de él algo muy importante, su modo de vida. Seguir a Cristo es un modo de vida, lo fue y lo sigue siendo. Es un estilo que tiene acciones concretas, criterios, formas de ver las cosas inéditas. El gesto supremo de esta entrega de Jesús, de su ofrenda voluntaria al Padre, es la propia vida. Y es la lección más hermosa que pudieran haber aprendido sus primeros seguidores y hoy nosotros. Después de conocerlo, acompañarlo, empezarlo a amar, se animaron y fueron impulsados por el Espíritu Santo a ser misioneros, a contar a otros quién era el Cristo. Esta tarea de Jesús comenzó con su bautismo y sus 40 días en el desierto, imagen de la preparación espiritual de aquellos que lo seguimos. Jesús, consciente de quién era y a qué había venido, se preparó y preparó a otros para anunciar al mundo una palabra, la verdad. Y esta es la verdad, nos dice Jesús en el Evangelio de Juan, que conozcamos al Padre y los conozcamos a Él, su enviado, Jesucristo. Su tarea de anuncio y de misión consiste en proclamar la palabra. Él lo hará en las sinagogas de su tiempo. Reunirá a sus seguidores y les proclamará el reino en la predicación de las bienaventuranzas, en el monte de las bienaventuranzas. Le predicará el reino cuando se reúna con ellos y los junte para hacer el milagro del pan, y en otros tantos lugares, a orillas del mar de Galilea, a la salida y a la entrada de muchos pueblos. Y es la tarea de él. Conversa con los fariseos y también con los escribas acerca de la ley, su cumplimiento total en su persona. Sana enfermos y endemoniados. Comparte la vida cotidiana con sus apóstoles y sus discípulos. Realiza viajes misioneros. Sube al templo de Jerusalén cada año con sus apóstoles y participa de la vida religiosa y cultural judía. El Señor dirigió este mensaje de salvación en primer lugar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, o sea, aquellos miembros del pueblo judío que esperaban al Mesías prometido. En un segundo momento, esa misión de Jesús se abre a todos los hombres, cuando la fe de los paganos esté ya madura para recibir el mensaje de Dios. Luego de la resurrección de Jesús, los apóstoles anunciarán el reino en primer lugar a los judíos. Pero el apóstol Pedro recibe una visión en la ciudad de Jafo, la actual Haifa, en la que se le indica que debe compartir la fe con todos, incluso con aquellos que no pertenecen por origen al pueblo de Israel. Otro apóstol, Felipe,
impulsado por el Espíritu, bautiza al etíope al borde del camino, abriendo el mensaje de la salvación a otros pueblos. Desde ese momento y siguiendo el mandato de Jesús, se anuncia la palabra a todo el mundo, durante siglos y hasta que Él vuelva. Esa misión aún no ha sido terminada. Todavía muchos varones y mujeres no conocen a Cristo y esperan ansiosamente su salvación. ¿Qué salvación nos trae Jesús? La redención, a través del sufrimiento y la muerte en cruz, según nos dice Hechos 2:23, era conveniente al plan de Dios para reconciliar a la humanidad. ¿Con quién? Con el Padre. Por eso el Padre pide a su Hijo el supremo testimonio de entrega. El Señor Jesús demuestra el infinito amor de Dios por los hombres entregando su propia vida. Esta ofrenda de suave fragancia hecha por Jesús al Padre por amor a su nombre fue comprendida y vivida de un modo singular por Él, ya que fue la persona más sensible de la historia, el mejor ser humano que haya existido jamás, por lo cual su sacrificio es imposible de ser pagado o retribuido, jamás por nadie, ni por los méritos de ninguno, ya que por pura gracia de Dios, y esto es muy importante, por su gracia recibimos la salvación. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué murió Jesús? Jesús es condenado a muerte por un motivo. Porque se proclama a sí mismo Hijo de Dios. No de un modo general, como era ya común en el pueblo elegido, sino que se proclama de la misma naturaleza que el Padre. Así nos lo indica el Evangelio de San Juan. También porque revela su condición de Mesías, cosa que las autoridades religiosas judías se negaron a reconocer, pese a los signos que realiza y al cumplimiento en sí mismo de todas las profecías. Y en esto están de acuerdo todos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El Señor había sido anunciado por los profetas, Isaías, y entre ellos, y el sufrimiento estaba en el horizonte de su vida. Su ofrecimiento en la cruz es el supremo testimonio de amor por nosotros. ¿Realmente resucitó Jesús? Nos dice Pablo en su carta a los Romanos, en su carta a los de Corintio, y también el testimonio de los apóstoles. Ciertamente resucitó el Señor. Y por el bautismo, ese que nos dieron cuando nacimos, nos tiraron agua y nos bautizaron en el nombre de la Trinidad, o el que va a recibir alguno de ustedes, ese bautismo nos hace participar místicamente de su resurrección, pues en esperanza estamos salvados. Este tiempo que vivimos es el tiempo final para toda la humanidad, en que le anunciamos a ella el don inestimable de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que encontrará su consumación en la segunda y definitiva venida de Jesús, segunda y definitiva venida de Jesús al final de los tiempos. La resurrección de Jesús es el signo de esperanza más firme que tenemos. Ninguna otra religión ha dicho esto. Solo el cristianismo
afirma que la resurrección de cada persona se llevará a cabo con el regalo de un nuevo cuerpo que no estará sometido ni al dolor, ni a la muerte, ni al hambre, ni al sueño. El cristianismo afirma que cada persona transformada completamente en un ser nuevo vivirá para siempre en Dios. Y no lo hará solo, lo hará con otros hermanos. Esta resurrección de Jesús es también, como dijimos, la propia, la nuestra. A ella tendemos y por ella vivimos peregrinando en este mundo, haciendo el bien y expandiendo el amor que Dios ha sembrado en nuestro corazón por medio de un sacramento, del bautismo. Por lo tanto, no hay posibilidad de que Dios nos deje solos, que Dios nos abandone, que Dios no nos acompañe, pues ha puesto a Jesús para interceder por nosotros y darnos el camino a la salvación. Claro, la salvación hay que conocerla. Y como dijimos al principio de estos encuentros, la salvación se expresa en hechos y palabras, tanto en la Escritura como en el magisterio de la Iglesia, como en la tradición de la Iglesia, la enseñanza de los santos padres y sabios. Vamos a meternos un poquito más en esto de cómo se manifiesta esta sabiduría de Jesús, este mensaje de Jesús. Dice Pablo a los cristianos, a su feligrés, Timoteo, a su colaborador Timoteo, lo siguiente: toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, argumenta, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. Y otro texto muy lindo que nos ilustra acerca de la naturaleza de esta palabra de Dios. El autor de la carta a los Hebreos nos dice esto: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Es muy bello este texto. Y sacan estas preguntas que yo les comparto, a ver si se animan a hacerlas, ¿no? ¿Necesitamos aprender cosas para acercarnos a Dios? La primera, ¿necesitamos aprender cosas para acercarnos a Dios? Segunda, la Biblia está inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Tercera, ¿tengo que vivir lo que me proponen Jesús y la Iglesia? ¿Por qué? La cuarta, muy difícil, pero que nos va a ayudar el texto. ¿Cómo sé si algo realmente viene de Dios? Y vamos a introducirnos un poquito en esto de la revelación, como ya lo hemos hecho, pero ahora ahondando aún más. El hombre
naturalmente, quiere conocer a Dios. El deseo de Dios está escrito en su corazón y ha motivado que el hombre lo busque, sobre todo a través de las creencias y comportamientos religiosos. Hechos 17, 16 a 34. Esta búsqueda del hombre, aún con limitaciones y desafíos, se topa con que el Señor mismo sale al encuentro del hombre, de su criatura, para manifestarle su valor. Dios quiso revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Esta revelación, el mostrarse de Dios, se realiza por obras y palabras. Así Dios preparó el camino del Evangelio, revelándose en la historia humana por diversas etapas. Desde nuestros primeros padres, Adán, Eva, Noé, Isaac, Jacob, Moisés, David, etc., hasta los profetas de Israel, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, entre los más importantes. En este tiempo final nos ha hablado Dios en su Hijo, Jesucristo. Jesús nos muestra a Dios y la Iglesia nos muestra a Jesús. Jesús es quien nos muestra a Dios. Durante su ministerio público, transmitió a sus apóstoles lo que el Padre quería para nuestra salvación. Por eso, después de su muerte y resurrección, y para transmitir lo revelado para la salvación de todos, Cristo envió a sus apóstoles. Y ellos, conforme el paso del tiempo, siguieron transmitiendo con fidelidad este mensaje. Esta transmisión, obra del Espíritu Santo en el corazón de la Iglesia, se realizó de 3 formas que ya conocemos. A ver si se acuerdan. Primera, el magisterio, lo que los apóstoles y sus sucesores, los obispos, en comunión con él, fueron enseñando a través de los siglos. El segundo, la Sagrada Escritura, llamada también Biblia, y el tercero, a ver si se acuerdan, la enseñanza de los santos padres, que precisaron conceptos y enseñaron a orar a la Iglesia desde su inicio. Enseñan a orar a la Iglesia. Este trípode de la revelación tiene un quid, y es por qué nosotros conocemos a Dios, a Jesús, pero a través de Jesús a Dios, con este modo de conocerlo. Porque nosotros no vimos a Jesús, no lo vimos personalmente, cara a cara, porque Jesús vivió en la antigüedad y nosotros estamos en el siglo XXI, camino al XXII. Ya hemos transitado casi un cuarto del siglo XXI, tan ansiado. Y Jesús es un personaje histórico del siglo I. Entonces, lo conocemos de esta manera por revelación. Dios quiso mostrarse, pero se mostró y se muestra de un modo concreto, a través de cosas escritas, del testimonio de vida de los apóstoles, de la tradición
Todo el tiempo se celebra de esta manera. La tradición es una gran maestra. Si uno ve que siempre se enseña lo mismo, se celebra lo mismo, variando pequeñas cosas, ahí hay una cosa muy valiosa a rescatar. Por eso la condición de la iglesia es distinta de la condición de los apóstoles. Ellos pudieron ver, oír y contemplar a Jesús, el Dios vivo. Pero la comunidad de creyentes, que somos nosotros, puede participar realmente de esa experiencia, como dije recién, por el testimonio de los apóstoles y por la fe en ese testimonio. El contenido de este testimonio es la buena noticia, el mensaje de la salvación. Yo creo en Jesús porque creí y creo en algún testigo de Jesús que me dijo en mi corazón: si esta persona que es santa cree, yo voy a creer. Por eso nosotros no creemos por una decisión de nuestra voluntad. Y acá viene lo que sigue. Creemos porque vemos que alguien vive el Evangelio y eso nos gusta y lo queremos traer para nosotros. Pero para vivir y alegrarnos de eso que vive nuestro hermano o nuestra hermana, necesitamos una virtud. Y esa respuesta al testimonio, a lo que oímos y nos gusta, es la fe. Miren qué palabra cortita y qué significativa. Así, lo que se propone a la iglesia no es la experiencia concreta, vital o intuitiva que tuvieron los apóstoles de Cristo, sino el testimonio apostólico del hacer y el enseñar de Cristo. Obviamente que experimentamos su presencia, pero la experimentamos a través de la inteligencia que asimila lo que hemos oído y, asimilando bajo la acción iluminadora del Espíritu, lo pone de modo concreto por obra. Así que esta manera de obrar es la que va haciendo que lo que hemos recibido por Cristo lo creamos conforme a la doctrina de los apóstoles. Esto es algo relevante porque la fe es un don de Dios que Él me suscita en el corazón, a la cual yo respondo libremente, pero siempre es iniciativa de Dios. Iniciativa que pone por el Espíritu que impulsa en nuestro corazón a acercarnos a Él, y también por los testigos. Sin la comunidad, sin los testigos de la fe, nuestra fe sería muerta. La comunidad nos ayuda a creer. Por eso, las iglesias no fueron creadas para estar vacías y ser visitadas una tarde de invierno porque está prendida la calefacción, está calentito y está lindo el solcito y que estamos solos ahí. O una tarde de verano, solita la iglesia. Eso se da. Pero nosotros queremos estar en comunión y en las iglesias la idea es la gente. La gente nos ayuda a crecer en la fe. Nos anima. Yo he tenido la gracia de ser párroco durante 9 años en un barrio al que yo quiero mucho, que se llama Barrio Rodrigo Bueno. En el Barrio Rodrigo Bueno teníamos nuestra capilla, la capilla Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, que aún está, una capilla muy bella, que los vecinos, los católicos del barrio, cuidaban mucho. Incluso gente no creía, le tenía mucho cariño a la capilla y le tiene cariño porque la capilla está allí, ¿no? En esa capilla he vivido testimonios de fe maravillosos, en muchos lugares, pero ahí testimonios de fe muy lindos, porque veía cómo las abuelas, las mamás, compartían con los más chiquitos y con los jóvenes su fe.
Tenían los catequistas y las catequistas que venían a ayudarnos, de los colegios del centro, de varias parroquias. Pero la mamá y la abuela de esos chiquitos compartían la fe con ellos. Y muchas veces explicaban con sus palabras cosas que los catequistas les costaba. Y con sus sencillas palabras, la abuela, las mamás de los chicos, les hacían entender verdades muy difíciles. ¿Y qué inspiraba a esas mujeres? La fe que Dios les regalaba. Entonces, para esos chicos eran testigos de la fe. Los catequistas nos llenaban de alegría cuando llegaban. Y eran amigos ya, éramos todos amigos, nos queríamos. Pero el testimonio de las mamás y de las abuelas era fundamental, ya que sin ese testimonio no podía haber tanto encuentro con Jesús. Necesitábamos ese testimonio alegre de la fe, ese testimonio vivo. Y es precisamente eso lo que nosotros queremos compartir en estos encuentros. Un testimonio vivo no es únicamente lo que el Padre Alejandro va a presentar hoy. No, al contrario. Lo que queremos compartir es un testimonio vivo. Claro, obviamente nosotros no nos conocemos. Nos vamos a conocer, Dios mediante, el día del retiro, el sábado 7 de octubre. Ahí nos conoceremos y compartiremos la fe. Pero lo que yo les quiero decir es que ese testimonio que recibimos, lo recibimos en cuanto nos lo propone la Iglesia, nos lo propone recibiendo ese depósito, esa cosa buena que los apóstoles trajeron, y en ese testimonio, compartiéndolo en la Iglesia, en comunidad, nos animamos a creer. La fe no es una mera apropiación intelectual. Yo no aprendo a ser cristiano como aprendo a manejar el Word, el Excel o el programa Canvas para hacer lindos flyers. Yo soy cristiano en la medida en que recibo un testimonio de fe, lo veo y eso me impacta y me ayuda a preguntarme, ¿será verdad que hay un Dios? ¿Será verdad que hay un Jesús? ¿Será verdad que hay una Virgen María? Eso me impacta y yo comienzo una búsqueda que está guiada por el Espíritu Santo. En esa búsqueda me voy a encontrar en una comunidad que me ayudará a crecer en la fe. Y como toda comunidad humana, necesita crecer, purificarse, ir siendo cada vez más parecida a lo que Jesús soñó. Pero en la comunidad yo voy a hacer que esa fe comience a tener arraigo en mi corazón. No es creer